Debido a que no quiero que se pierda algo en traducción, voy a leer las citas de Rhodes, sobre todo de las cartas, así como algunas de las citas de las personas que comentaron en el momento en el idioma original. Esto creo que es importante retener la fidelidad de los documentos, sobre todo en un caso tan complicado como esto. Durante la primera mitad del siglo XX, decenas de norteamericanos llegaron a Puerto Rico aspirando a modernizar la isla. Muchos de los que prestaron servicios en las áreas de medicina y salud pública, siendo el doctor Bailey K. Ashford el principal de estos, forjaron sus reputaciones y llegaron a ser reconocidos mundialmente por sus logros en la isla. Otros, sin embargo, tuvieron carreras ilustres a pesar de sus experiencias en Puerto Rico. Uno de estos fue el doctor Cornelius P. Rhodes. No, creo que esto es los comentarios de la doctora. Perdón un momentito. Producto de Nueva Inglaterra, Cornelius Packard Rhodes nació en el 1898 en Springfield, Massachusetts. Su apellido le valió el apodo de Dusty, sobrenombre que lo acompañó hasta el final de su vida. Hizo sus estudios universitarios en Bowdoin College en Maine y obtuvo el grado de doctor en medicina cum laude de Harvard. Su graduación en 1928 coincidió con el apogeo de la teoría del germen, que postulaba que cada enfermedad es causada por un agente patógeno específico y que la identificación de este permitiría evitarla mediante vacunas o combatirlas con antídotos. Era esa una época de gran optimismo en que la investigación se consideraba un arma de defensa y los cazadores de microbios los guerreros que protegían la salud colectiva. El auge en la investigación médica y el éxito logrado en desenredar la madeja etiológica de muchas enfermedades creó dos tipos de médicos: los dedicados a curar pacientes, que eran la mayoría, y los comprometidos con descifrar las causas de las enfermedades. Estos últimos se consideraban a sí mismos superiores, ya que eran capaces de combatir las causas de las enfermedades y proteger la salud de comunidades enteras. Rhodes tenía la opción de seleccionar un camino u otro, pero su decisión se vio condicionada por circunstancias imprevisibles. Después de obtener su doctorado en medicina, Rhodes comenzó un internado en cirugía en el prestigioso hospital Peter Brigham en Boston, internado que tuvo que interrumpir cuando contrajo tuberculosis. Esta enfermedad lo llevó a ingresar en el sanatorio Trudeau. En el lago Saranac de Nueva York. Era el primer sanatorio establecido para la tuberculosis en los Estados Unidos y Trudeau sentó las pautas para el tratamiento de esta enfermedad. Los pacientes seguían un régimen estricto de aire fresco, descanso forzoso, ejercicio moderado y dieta saludable. Mantener al tuberculoso ocupado era parte del tratamiento y Rhodes aprovechó su adiestramiento para dedicarse su adiestramiento y su estar internado en Saranac para dedicarse a la investigación. El año de convalecencia despertó su interés en la patología y Dusty regresó a Harvard como instructor en patología y patólogo asistente en el Hospital de la Ciudad de Boston. Allí estuvo entre 1926 y 28 cuando pasó al Instituto Rockefeller de Investigación Médica, donde continuó como investigador entre el 28 y el 39. Fue en esta última capacidad que Rhodes se unió a los investigadores de la Comisión de la Anemia en Puerto Rico en 1931. Este esfuerzo estaba auspiciado por la Fundación Rockefeller.
trabajando bajo la tutela del hematólogo William B. Castle, que fue el anterior, el que es a colores, sí. William B. Castle, profesor de Harvard, fue el que dirigió la llamada expedición de la cual Rhodes formó parte. Este investigaba la incidencia de la enchinariasis y el sprue tropical en Puerto Rico. Esta última enfermedad, síndrome de causa desconocida, producía malnutrición proteica y deficiencias nutricionales complicadas a menudo por infecciones graves. El grupo estudió el efecto de varias intervenciones, incluyendo inyectar extracto de hígado en el tratamiento de casos avanzados de sprue. Rhodes, como otros que experimentaron el trópico por primera vez al llegar a Puerto Rico, quedó encantado con lo que encontró. En junio de 1931, recién llegado a la isla, escribió al Instituto Rockefeller para informar que le habían asignado un grupo de casos interesantes y poco usuales. El joven se mostraba confiado de que llevaría a cabo a good piece of scientific work. Al mes siguiente reportó que lo estaba pasando maravillosamente bien, a pesar de trabajar 18 horas al día. Este es Simon Flexner, a quien le estaba escribiendo. La población y el laboratorio en que trabajaba, en el Hospital Presbiteriano de Puerto Rico, reunían todos los requisitos para facilitar la investigación. Así, al escribirle a su jefe y mentor, el doctor Simon Flexner, director del Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, Rhodes tuvo solo palabras de elogio para describir las condiciones de trabajo en Puerto Rico. The whole situation is nearly perfect. We have ample bed and laboratory space, excellent technical help, and a most cooperative medical group to deal with. The climate is delightful and the country magnificent. I can imagine no more pleasant place to live. Aunque Rhodes debía regresar al instituto, al Instituto Rockefeller en septiembre de 1931, los experimentos fueron tan prometedores que el investigador solicitó a Flexner una extensión de su estadía en la isla. Los estudios hasta la fecha marchaban sorprendentemente bien, con hallazgos que prometían explicar la incidencia del sprue y sugerir tratamientos eficaces. Denominándose el cocinero de la expedición, Rhodes había preparado un tipo de levadura que parecía mitigar las anemias severas asociadas al sprue. Aunque el experimento se había probado en solo un número pequeño de sujetos, ameritaba ampliarse. Por esta razón, Rhodes deseaba prolongar su estadía hasta octubre. La extensión fue concedida y el joven investigador aumentó su ámbito de operaciones. El experimento más emocionante requería inducir sprue en humanos, restringiendo su ingesta alimenticia. En palabras de Rhodes, we now have only 2 experimental animals and will increase the number to 10 in a week or so. They are now on a diet with 30 grams of protein and no vitamins, a characteristic native diet. The caloric value is purely carbohydrate and fat. If they don't get something, they certainly have the constitution of oxen. Rhodes expresó la esperanza de que los resultados de sus experimentos justificaran la prórroga concedida. Pero de no ser así, decía, no será por falta de esfuerzo en nuestra parte. This is surely a most fertile field for experimental medicine. Strange that it has not been properly worked before. Para octubre, los informes de Rhodes eran menos entusiastas, aunque todavía decía estar ocupado y satisfecho. Cuando Flexner solicitó unos sueros de pacientes puertorriqueños para sus propios experimentos, Rhodes le confió a su mentor que esta petición era delicada y que para evitar enredos diplomáticos había recurrido al doctor Eduardo Garrido Morales, la misma foto que salió anteriormente, epidemiólogo del Departamento de Salud, para conseguir las muestras deseadas. The rather inimical attitude towards Americans here, explicó Rhodes a Flexner, makes it necessary to go about these matters with the greatest tact and to avoid
injuring the sensitive Castilian pride. Pero el doctor Garrido Morales estaba en deuda con Rhodes porque éste había curado a la madre del epidemiólogo del SPRU, condición que ella había padecido por 14 años. A principios de noviembre, Rhodes fue víctima de un robo cuando alguien entró a su automóvil llevándose varios objetos personales. 6 días después de este incidente, el 11 de noviembre de 1931, Rhodes redactó una carta a su amigo Ferdy. Luego de discutir algunos nombramientos de personas que ambos corresponsales parecían conocer, Rhodes concluyó que sus prospectos de conseguir trabajo en los Estados Unidos en la siguiente década eran nulos, contrario a las posibilidades que tendría en Puerto Rico. El texto continuaba con la siguiente apreciación. Bueno, sí, esta es la carta Flexner anterior, la próxima. Y esta es la carta que luego se leyó con la ayuda de esta lupa que alguien del público me acaba de prestar para propósitos de la conferencia, porque ven que la letra es muy pequeñita y un poco complicada. Rhodes escribía lo siguiente: I can get a damn fine job here, and I'm tempted to take it. It would be ideal, except for the Puerto Ricans. They are beyond doubt the dirtiest, laziest, most degenerate race of men ever inhabiting this sphere. It makes you sick to inhabit the same island with them. They're even lower than the Italians. What the island needs is not public health work, but a tidal wave or something to totally exterminate the population. It might then be livable. I have done my best to further the process of extermination by killing off 8 and transplanting cancer into several more. The latter has not resulted in any fatalities so far. The matter of consideration for the patient's welfare plays no role here. In fact, all physicians take delight in the abuse and torture of the unfortunate subjects. La epístola, firmada por Dusty y dirigida a su colega médico Fred W. Stewart, que fue con quien él escribió el primer artículo que publicó, no hubiese trascendido más allá de una comunicación personal de haber sido insertada en un sobre y enviada. Así, solo lo hubiesen visto los 2 corresponsales. Pero la carta permaneció a la vista del personal del laboratorio, siendo leída por diferentes ojos y comentada por diversas personalidades. Esto desencadenó una serie de eventos que sacudieron al establishment médico-científico en la isla y en los Estados Unidos. Además, la carta rápidamente se convirtió en tema político, desembocando en una serie de incidentes intermitentes que habrían de dejar rastro por más de 7 décadas. La secretaria del laboratorio fue la primera en constatar que Rhodes había escrito la carta, pero fue una segunda empleada de la Comisión de la Anemia quien la encontró y la compartió con el resto de sus compañeros de trabajo. Un técnico del laboratorio, Luis Baldoni, que fue el que usó esta lupa, la rescató, la reprodujo y la mostró a personas de su confianza. Si bien el asunto tenía todos los visos de un embrollo político, cada uno de los actores directamente vinculados en el asunto, Rhodes, el Instituto y la Fundación Rockefeller, el gobierno de Puerto Rico, tenía sumo interés en defenderse y si sus intereses coincidían, aunque el asunto afectaba a cada uno de diferente forma. Rhodes, cuya moralidad y ética quedaron en entredicho, corría el riesgo de perder su empleo, su carrera médica y su libertad. El Instituto Rockefeller, cuya reputación internacional estaba en juego, también tenía que proteger su buen nombre, así como el de sus patrocinadores. Y el gobierno de Puerto Rico tenía un interés doble. Primero, quería proteger la labor de salud pública que se había llevado a cabo en la isla con el apoyo de la Fundación Rockefeller desde 1919. La Fundación había auspiciado diferentes iniciativas relacionadas con la insuniasis y otras enfermedades transmisibles. También había concedido becas a un significativo cuadro de salubristas puertorriqueños
e impulsado la creación de una red de unidades de salud pública a través de toda la isla. Pero el gobierno tenía un segundo motivo para mantener el posible escándalo bajo control. Temía desatar un debate legal y un conflicto partidista que iba a la raíz del estatus político de la isla vis-a-vis los Estados Unidos. 2 días después de descubierta, la carta de Rhodes apareció en el escritorio del doctor William Galbraith, director del Hospital Presbiteriano. Galbraith solicitó una explicación por parte de Rhodes y este se disculpó ante 7 empleados del laboratorio y 3 otros miembros del personal del hospital que pudo localizar. Según Baldoni, Rhodes, visiblemente nervioso, agitado y con los ojos aguados, dijo lo siguiente: "Well, people, I'm going to deliver a short speech. Somebody took a letter written by me from my desk. I know this has caused a bad impression on all, but I wish to tell you that I wrote this letter when I was in a rage. It was for a friend of mine in the States who has tuberculosis, and I want you to pardon me if I have offended you. After all, the letter never left here. I have a high opinion of the Puerto Ricans. Of all the hospitals I have seen in the world, I believe that none ranks as high as the Presbyterian, and I have a very high conception of the respectability and industry of the Puerto Ricans." Aunque la disculpa no contestaba el asunto de la veracidad de sus supuestos actos como médico e investigador, Rhodes creyó apaciguar a sus colegas y superiores con las razones aludidas. En efecto, los doctores Galbraith, Castle y Rhodes acordaron que el incidente era uno que solo involucraba al Hospital Presbiteriano, que los empleados estaban satisfechos con la explicación y que el asunto no debía trascender más allá del hospital. Este intento de poner en cuarentena todo el caso habría de ser de corta duración. El doctor George Payne, quien trabajaba en el Departamento de Salud de Puerto Rico, a la vez que representaba a la Fundación Rockefeller en la isla, percibió en el hospital un clima de hostilidad entre los empleados que interfería con el debido cumplimiento de sus responsabilidades. Cuando se lo comentó a Rhodes, este negó que existiera tal malestar, pero Payne se percató que la disciplina del hospital se había alterado, situación que siguió manifestándose a lo largo del mes de noviembre. La trama tomó un giro inesperado el 7 de diciembre, cuando en una reunión del distrito de San Juan de la Asociación Médica salió a relucir la existencia y el contenido de la carta de Rhodes, sobre cual solo algunos de los participantes tenían conocimiento. Rhodes aparecía en el programa de la Asamblea Anual de la Asociación Médica, la cual se iba a llevar a cabo 2 semanas más tarde. La comparecencia de Rhodes cobraba así mayor interés. Al día siguiente, uno de los médicos presentes en la reunión informó a Rhodes que la carta había causado indignación ante el grupo, principalmente por los comentarios ofensivos sobre la población puertorriqueña en general y la clase médica en particular. El 9 de diciembre, Rhodes le anunció al doctor Payne que tenía un tío gravemente enfermo, por lo cual viajaría hacia Nueva York al día siguiente. Ese mismo día, Payne fue a la Escuela de Medicina Tropical, donde se enteró por primera vez de la carta y de lo que lo que había pasado en la reunión de la Asociación Médica. Con estos datos, regresó al Presbiteriano para confrontar a Rhodes. Dusty le dijo que no había copias de la carta, pero de que ser tomadas en serio, sus aseveraciones serían muy nocivas. Describió su carta como un chiste o parodia, algo que no convenció a Payne. Gracias. Rhodes agregó que el asunto se olvidaría una vez él se fuese de la isla. Contrario a sus expectativas, la partida de Rhodes no calmó los ánimos de los informados. La carta notoria fue tema de discusión en la Asamblea Anual de la Asociación Médica y la Cámara de Delegados debatió la posibilidad de investigar el tema, aunque no hay minutas que indiquen si se tomó o no una decisión al respecto. Una vez terminada la época navideña, el incidente emergió de nuevo, esta vez con matices más políticos y virulentos.
El técnico de laboratorio Luis Baldoni renunció a su puesto a fin de año y le hizo llegar una copia de la carta de Rhodes a Pedro Albizu Campos. Albizu, quien había asumido la presidencia del Partido Nacionalista en el 1930, no escatimó esfuerzos en sacarle provecho al asunto. Lo que a todas luces parecía ser la confesión de intenciones y actos genocidas por parte de Rhodes representaba una oportunidad publicitaria única para el partido y su líder. Albizu reprodujo la carta y la repartió a los medios noticiosos. También la envió a la Liga de las Naciones, a la Unión Panamericana, a la Unión Americana de Libertades Civiles, el ACLU por sus siglas en inglés, y al Vaticano. Con el asunto intensificándose dentro de Puerto Rico y extendiéndose más allá de los lindes insulares, el gobernador interino James Beverly, ordenó una inmediata y estricta investigación del caso. Como abogado y antiguo procurador general, Beverly conocía el potencial de la carta. Para él, esta representaba a confession of murder, así como a libel on the Puerto Rican people. El 26 de enero de 1932, el gobernador nombró el comité que investigaría el caso. Este estaba constituido por el fiscal Juan Ramón Quiñones, el doctor Eduardo Garrido Morales en su capacidad de epidemiólogo del Departamento de Salud, el doctor Pablo Morales Otero y el doctor Pablo Morales Otero, quien representaba tanto la Asociación Médica como el Tribunal Examinador Médico. Esa noche, miembros de la Asociación Médica y del Tribunal Examinador se reunieron para redactar y adoptar una resolución. Esta llegaba a 4 conclusiones. Las primeras 2 aludían a los insultos en la carta de Rhodes, la acusación difamante contra el pueblo puertorriqueño y las injurias a la dignidad, el prestigio científico y el honor profesional de la clase médica del país. La tercera concernía los daños al prestigio científico y moral de la institución Rockefeller y del Hospital Presbiteriano. La última conclusión declaraba que los hechos alegados en la carta, de ser ciertos, caerían en el campo de la responsabilidad penal y cuyo esclarecimiento competía a los tribunales de justicia. Estas conclusiones llevaron a la Asociación Médica y al Tribunal Examinador a exigir acción correctiva en desagravio al honor y al prestigio de las entidades afectadas. La noticia de la investigación apareció publicada en periódicos no solo en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos. Esto motivó a un periodista en Nueva York a comunicarse con Rhodes para solicitar sus comentarios sobre los sucesos en Puerto Rico. La petición inquietó a Rhodes, quien pidió el asesoramiento del director del Instituto Rockefeller, el doctor Simon Flexner. Flexner organizó una reunión entre Rhodes y Ivy Lee, perito en comunicaciones y asesor de la familia de John D. Rockefeller, así como de la Fundación Rockefeller. Lee era pionero en el emergente campo de las relaciones públicas, habiendo creado el parte de prensa y popularizado el uso del mecenazgo como herramienta publicitaria. O sea, es la persona que Tiger Woods hubiese contratado hoy día. También se había distinguido en el área de minimizar daños a la reputación. Su estrategia era la de anticipar problemas y neutralizar cualquier oposición u opinión negativa, proveyendo a los periódicos informes frecuentes y noticias confeccionadas. Con el asesoramiento de Lee y Flexner, Rhodes envió un cable al gobernador Beverly. Este decía lo siguiente: Times Today states you have ordered inquiry into significance of document attributed to me. Regret very much that fantastic and playful composition, written entirely for my diversion and intended as parody on supposed attitude of some American minds in Puerto Rico, should have become public document and taken literally by anyone. Of course, nothing in document was intended to mean other than the opposite of what was stated. Nevertheless, if slightest seriousness is attached to any aspect of this subject, I will
I will be glad to return to Puerto Rico immediately and place myself at your disposal. El gobernador Beverly se negó a comentar sobre el cable, pero lo divulgó a la prensa. El mensaje aparentemente tuvo su efecto. Al mostrarse abierto a volver a la isla y posiblemente testificar, Rhodes disipó la imagen de ser fugitivo de justicia y no se le invitó a deponer, por lo cual no regresó a la isla. La investigación celebrada en Puerto Rico transcurrió entre el 27 de enero y mediados de febrero de 1932. El fiscal, el jefe de la detective y los doctores Garrido Morales y Morales Otero se trasladaron al Hospital Presbiteriano para inspeccionar los expedientes clínicos y los informes individuales de todos los pacientes que habían sido tratados durante la estadía de Rhodes en Puerto Rico. El fiscal tomó declaraciones de los doctores Galbraith, Payne y William Castle. Este último dirigía el proyecto con el cual estaba vinculado Rhodes y era el único del equipo auspiciado por la Fundación Rockefeller que permanecía en la isla en ese momento, habiendo alargado su estadía a petición del fiscal. Castle sometió una declaración extensa con los propósitos del estudio y un resumen de las personas tratadas por la Comisión de Anemia que habían muerto durante los casi 6 meses que Rhodes había estado en Puerto Rico. A esto siguió un desfile de testigos, incluyendo al personal médico y de enfermería del Presbiteriano y de otros hospitales, y por lo menos un paciente que habló de las bondades del médico. Castle indicó que el propósito de su estudio era investigar las anemias características de la isla para ver cómo se podían prevenir o tratar. El experimento consistía en inyectarles con extracto de hígado o dárselo por boca. La eficacia de esta medida ya se había comprobado en otros lugares, pero los investigadores querían verificar si sería igual de eficaz entre la población puertorriqueña. Castle y sus asociados habían examinado un total de 257 pacientes. Entre estos hubo 13 muertes, de las cuales 4 fueron pacientes no vistos por Rhodes. Entre las 9 muertes de pacientes tratados por Rhodes, el desglose por causa se conocía y la causa específica había sido descubierta o confirmada mediante autopsia en 8 de las muertes. El patólogo Enrique Kopisch, de la Escuela de Medicina Tropical, había llevado a cabo 5 de las autopsias. Rhodes, las 3 restantes. Castle informó que él y otro personal del Hospital Presbiteriano habían estado presentes mientras Rhodes examinó los cadáveres y los órganos extirpados durante el proceso habían sido posteriormente enviados a Medicina Tropical para ser examinados por el doctor Kopisch. El fiscal y los peritos médicos que integraron el comité investigativo también tomaron deposiciones del licenciado Pedro Albizu Campos y del técnico de laboratorio Luis Baldoni. Según El Mundo, Albizu estuvo conferenciando largamente con el fiscal, aunque el periódico no dijo absolutamente nada de en qué consistían sus planteamientos. Además, los peritos interrogaron al personal del Hospital Presbiteriano, así como a los médicos puertorriqueños que habían colaborado con Castle y Rhodes en una capacidad u otra. El doctor Eduardo Garrido Morales asumió la iniciativa en el interrogatorio de los testigos. 9 enfermeras que testificaron coincidieron en sus respuestas. Ninguna había visto a Rhodes examinar pacientes de cáncer, tampoco lo habían visto preparar una emulsión de tejidos cancerosos ni injertar esos tejidos. De igual manera, los médicos testificaron ignorar que Rhodes hubiese tratado a pacientes de cáncer. La excepción de esto fue el director del Hospital Presbiteriano, el doctor Galbraith, que testificó que Rhodes había visto a pacientes de cáncer junto a otros miembros de la facultad médica. Además, el joven investigador había obtenido una muestra del tejido de un paciente con un tumor maligno de la vesícula y la había enviado a un colega en Nueva York para un examen patológico. Al terminar las vistas, el comité preparó un informe para el gobernador. Este decía que todo parecía indicar que el doctor Rhodes era un enfermo mental o un hombre poco escrupuloso, pero el dictamen pronunciado por el fiscal Quiñones concluía que no se ha cometido delito alguno por el cual pueda perseguirse al citado doctor Cornelius P. Rhodes, que se encuentre comprendido en el Código Penal de Puerto Rico. Primero, porque aceptando que la carta escrita por el doctor Rhodes constituye en sí un libelo difamatorio,
No aparece en evidencia en nuestro poder que Rhodes, a sabiendas, se desprendiese de la inmediata custodia del documento en la forma que lo exige el Código Penal. Segundo, porque no aparece evidencia de persona alguna actualmente viva que esté padeciendo de cáncer y que haya recibido tal enfermedad por actuación directa o indirecta del citado Dr. Rhodes. Y tercero, porque no habiendo encontrado prueba alguna corroborativa de las manifestaciones consignadas en la carta del Dr. Rhodes, no es posible, de acuerdo a nuestras leyes, acusarle de un delito de asesinato por sus meras manifestaciones, especialmente como en este caso en que se ha probado que Dr. Rhodes no ha dado muerte ilegal a persona alguna. El dictamen del fiscal concluyó la historia oficial, pero la investigación y sus resultados dejaron suficientes cabos sueltos para causar incomodidad en varias esferas. No habiéndose cuestionado las motivaciones de Rhodes, ni su deseo de jactarse de haber cometido múltiples crímenes, quedó abierta la posibilidad de que él había intentado matar a varios de los pacientes con los cuales había tenido contacto. Tampoco se esclareció en qué medida los investigadores se ciñeron o se desviaron del protocolo de investigación, el cual en ningún momento contemplaba experimentar con células cancerosas. Y nada en la conclusión reivindicaba la imagen de la profesión médica en Puerto Rico. El doctor George Payne, en un resumen a sus colegas en la Fundación Rockefeller, señaló que aun cuando pocas personas serias creían que Rhodes hubiese cometido actos criminales, el incidente había tenido un fuerte impacto. Payne añadía su apreciación de la reacción al episodio. The educated classes have been more impressed with the apparent bitterness of the remarks about the people of the island, and my impression is that they cannot understand and do not accept the explanation that it was a joke. They speak of Dr. Rhodes as a guest and of the statement as a betrayal of their hospitality. No obstante, las conclusiones del fiscal Quiñones lograron satisfacer los intereses de tres actores principales: de Rhodes, de la Fundación Rockefeller y del gobierno de Puerto Rico. Y sus reacciones, cuidadosamente acopladas, nuevamente mostraron sus afinidades. Rhodes permaneció callado, dejando que su mentor Flexner sirviera de portavoz. Flexner se limitó a apoyar la explicación que Rhodes había dado en su cable al gobernador Beverly. Por su parte, la Fundación Rockefeller y su asesor en Relaciones Públicas, Ivy Lee, nuevamente se movilizaron para exponer su versión de los hechos y recalcar que Rhodes había sido juzgado y declarado inocente. Este mensaje se reflejó en la prensa estadounidense. Según el Washington Post, el caso no se trataba de las acciones de Rhodes, sino de una conspiración nacionalista contra los Estados Unidos. El encabezado de la noticia decía que Puerto Rico's plot fails at hearing. Jocular letter of Dr. Rhodes used by nationalists against the U.S. De acuerdo al artículo, las acusaciones del Partido Nacionalista de que existía un plan para exterminar a los puertorriqueños habían fallado. El artículo calificaba lo que había escrito Rhodes acerca de la población puertorriqueña como una broma, pero no mencionaba las declaraciones del médico sobre sus propias acciones. El Post recalcaba que los testigos habían alabado al galeno y que éste había salvado la vida de muchos puertorriqueños y que incluso le había prestado dinero de su propio bolsillo a varios enfermos. La noticia decía que los asociados de Rhodes aseguraban que el investigador había hecho valiosas contribuciones que redundarían en beneficio de la población puertorriqueña. De igual forma, el New York Times declaraba que Rhodes había sido absuelto del complot e indicaba incorrectamente que la carta había sido aceptada como una parodia. Siguiendo la misma línea de argumento, la influyente revista Time también ensalzó la labor de Rhodes y ridiculizó la posibilidad de que la confesión epistolar hubiera reflejado actos verídicos. Aunque la revista también subrayaba el papel de los nacionalistas en el desarrollo del caso contra Rhodes, Time delineaba el conflicto principal como un choque entre un médico dedicado y una población ignorante y malagradecida. Rhodes, aseguraba la revista, era jovial y divertido.
dedicado a sus pacientes hasta el punto de donar su propia sangre a los anémicos. La reacción del episodio era descrita como típica del prejuicio que la fundación se encontraba en países atrasados. Según Time, los puertorriqueños eran recalcitrantes, analfabetas y fácilmente manipulados por políticos con sus propias agendas. El artículo terminaba encomiando los esfuerzos investigadores de Rhodes e indicaba que su corta estadía en Puerto Rico prometía ser one of the best things that ever happened to the populace there, ya que él y el Dr. Castle habían logrado un remedio barato y efectivo contra la anemia perniciosa. Aunque el artículo favorecía a Rhodes, la Fundación Rockefeller trató de evitar su publicación. Pero Henry Luce, el dueño de la revista Time, rehusó cancelar el artículo. No obstante, varios funcionarios de la fundación junto a Ivy League lograron modificar parte del texto cuando estaba en pruebas de galeras. Así, la cita de la notoria carta excluyó los vituperios contra los italianos y contra los médicos y omitió la mención de Rhodes sobre inyectar células cancerosas a pacientes. En Puerto Rico, Beverly dio el asunto por terminado. Solo le quedaba informarle a la Fundación Rockefeller sobre lo acontecido y asegurarle a los filántropos que Puerto Rico agradecía su participación y apoyo en los proyectos médicos y salubristas que habían patrocinado en la isla. Junto con una traducción al inglés del informe del fiscal, Beverly envió a los funcionarios de la fundación una carta diciendo que la investigación había revelado una segunda carta en letra de Rhodes que era aún peor que la anterior. Bueno, estas son fotos, sí. Esta es la que habla de la segunda carta. Esta carta había sido suprimida por el gobierno y no había salido a la luz pública. La fundación solicitó copia de la carta y el gobernador dijo que trataría de rastrearla, pero que era posible que la hubiese destruido el procurador general. Esta aseveración implicaba la destrucción de evidencia y un intento obvio por encubrir los actos de Rhodes, algo que socavaba el compromiso del gobernador de investigar el caso de manera inmediata y estricta. Payne, quien también había visto la segunda carta, no incluyó la aparición de esta en una detallada cronología del caso, ni compartió la información con sus colegas de la Fundación Rockefeller hasta después de concluida la investigación. En respuesta a una pregunta sobre el contenido de la segunda carta, Payne informó que esta, que estaba sin firmar, no indicaba actos criminales por parte de Rhodes, pero reflejaba las mismas opiniones expresadas en su carta anterior. Finalizado el caso, Beverly opinó que la agitación en cuanto a Rhodes se había disipado y el asunto había perdido toda importancia local. Payne, sin embargo, indicó que él pensaba que el incidente no se olvidaría por mucho tiempo. Tanto Beverly como Payne tendrían razón. Sí se disipó el interés inmediato, pero no se olvidó por mucho tiempo. Lejos de ver su reputación empañada, el Dr. Rhodes, apadrinado por Simon Flexner, se reintegró al Instituto Rockefeller a su regreso a Nueva York. Junto con Castle y sus demás colegas de la Comisión de Anemia, publicó varios artículos sobre los experimentos en Puerto Rico en distintas revistas médicas. En el Instituto Rockefeller, Rhodes se dedicó de lleno a la investigación clínica y a la hematología. Su carrera, en palabras de Flexner, fue progresando paso a paso hasta que en 1939 recibió un premio de primer orden, el puesto de director de Memorial Hospital en Nueva York, el mayor y más antiguo hospital privado dedicado al tratamiento del cáncer. El hospital estaba próximo a mudarse a una instalación nueva en terrenos donados nada menos que por John D. Rockefeller, inaugurando así una nueva fase de su desarrollo. Es anterior a esto. Bueno, sí. Rhodes tenía sus dudas sobre el puesto ofrecido, pero Flexner se apresuró para asegurarle que contaba con las dotes para encarar las nuevas responsabilidades. Conocimiento del campo, destrezas gerenciales, versatilidad científica y experiencia en una variedad de ámbitos. Rhodes aceptó el reto y permanecería afiliado a esta institución por el resto de su vida.
esto está en el orden, ahora es el militar. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial en 1941, Rhodes ingresó al servicio del cuerpo médico del ejército con rango de coronel. Nombrado director de la División Médica del Servicio de Guerra Química, sus responsabilidades incluían determinar los efectos toxicológicos y la utilidad de gases químicos como arma bélica, precisar los métodos de detección y desarrollar medidas protectoras contra esa posible amenaza. Alemania se había valido del uso de gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial y el gobierno estadounidense tenía gran empeño en contrarrestar los efectos de este y otros agentes químicos. Los experimentos incluían exponer a humanos con y sin protección, así como cubrirlos con ropa impregnada con químicos para retardar la penetración de los vapores. Entre 1941 y 1945, más de 60.000 reclutas de las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron expuestos al gas mostaza, azufre y mostaza de nitrógeno y a un agente a base de arsénico. Para Rhodes, el servicio militar marcó un hito en su desarrollo profesional, tanto científico como ejecutivo. Mucho del trabajo relacionado a la guerra química tendría injerencia en las terapias contra el cáncer, y algunos de sus colegas durante la guerra luego formarían parte de su equipo investigativo. Y las destrezas gerenciales que adquirió en el servicio militar eran directamente transferibles a nuevos escenarios. Además de establecer las metas de la iniciativa en su totalidad y organizar las brigadas de investigadores en distintas partes del país, Rhodes aprendió lo que se puede lograr cuando los científicos colaboran hacia el logro de una misión común. Por su servicio, Rhodes fue condecorado con la Legión de Mérito. Concluida la guerra, Rhodes regresó a la dirección del Memorial Hospital, y creo que hay una imagen de Memorial Hospital, donde el prestigio de la institución y la reputación de su director crecieron a la par. Poco después de la guerra, Alfred P. Sloan y Charles Kettering, ejecutivos de General Motors, unieron esfuerzos para donar millones de dólares y crear el Instituto Sloan Kettering para la investigación de cáncer. El propósito del nuevo instituto era replicar en la lucha contra el cáncer los adelantos que se habían llevado a cabo en la industria automovilística en los Estados Unidos. Bajo el lema de un ataque frontal contra el cáncer, el instituto rápidamente se convirtió en uno de los centros a la vanguardia de la investigación biomédica en los Estados Unidos. Construido junto al Memorial Hospital, el instituto se inauguró en 1948 y Rhodes asumió el liderato de tanto el hospital como de la institución investigativa. En 1949, cuando la revista Time le dedicó su artículo principal a los adelantos en el tratamiento del cáncer, seleccionó a Rhodes para su portada y a las instituciones bajo su dirección como ejemplos del progreso alcanzado y de los retos restantes en combatir el cáncer. El artículo describía al hospital como una torre de esperanza y a su director como un símbolo sobresaliente de la ferviente campaña médica contra la enfermedad que estaba causando 1 de cada 7 muertes en Estados Unidos. El artículo citaba a Rhodes describiendo las estrategias que Memorial Sloan Kettering había emprendido contra el cáncer en la batalla entre el cuerpo y las células rebeldes. Y el médico confiaba que algunas de estas células eran gángster vulnerables y que la alta letalidad de la enfermedad llegaría a controlarse. Laborando hacia esa meta, Rhodes continuó activo como investigador y hasta retomó la idea de su chiste en Puerto Rico, la idea de inyectar células cancerosas a pacientes. El propósito de esto era determinar los mecanismos de defensa que activaría el huésped al recibir el tejido foráneo y ver si estos mecanismos podrían usarse en la prevención y el tratamiento del cáncer. En un experimento, Rhodes y sus asociados utilizaron voluntarios informados sobre los propósitos generales de la investigación y la naturaleza de los materiales trasplantados y dispuestos a someterse a una biopsia. Los sujetos iniciales incluían 2 grupos, uno de pacientes en etapas avanzadas de cáncer incurable con una expectativa de vida corta, el otro unos 14 confinados libres de cáncer. O sea, el uso de la población encarcelada para experimentos tiene una larga trayectoria y este es un ejemplo más de eso. La reacción inicial al trasplante fue más marcada en grado y duración entre el segundo grupo, o sea, los que estaban libres de cáncer. En ambos grupos se formaron nódulos en el sitio inyectado y estos luego se redujeron espontáneamente.
pero la regresión de los nódulos fue más rápida entre los sujetos saludables. Los investigadores concluyeron que las diferencias podrían deberse al estado débil de los pacientes con cáncer y no al cáncer en sí. O sea, había muchas otras variables que podían estar interviniendo en los resultados. Durante la última década de su vida, Rhodes continuó fortaleciendo el hospital y el Centro de Investigación y Docencia. Sus esfuerzos fueron altamente reconocidos por sus pares y por diversas entidades en el mundo de las ciencias y la filantropía. Formó parte de unas 20 sociedades médicas, publicó más de 300 artículos sobre temas relacionados a la investigación, recibió no menos de 3 doctorados honoris causa y obtuvo galardones de agrupaciones profesionales, así como de los gobiernos de Canadá, Inglaterra y Francia. Esto es uno de las descripciones usadas cuando se le dio el doctorado en la Universidad de Bowdoin. Cuando murió de una oclusión coronaria en 1959, sus colegas elogiaron su gran legado, el desarrollo de Memorial Sloan Kettering como institución de prestigio internacional, y mencionaron sus múltiples habilidades como científico, educador, administrador y luchador. Los reconocimientos no terminaron con su muerte. Recibió un premio póstumo atestiguando que, y cito, nadie ha contribuido tanto ni de tantas maneras a la investigación del cáncer como Cornelius P. Rhodes. Para culminar los honores, en 1979, o sea, 20 años después de su muerte, la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer decidió darle el nombre de Cornelius P. Rhodes a un premio otorgado a un investigador joven destacado en el campo de la oncología. El hecho de que Rhodes hubiera enterrado el escándalo de sus experiencias en Puerto Rico y salvaguardado su reputación en los Estados Unidos no significa que en la isla se olvidaran sus actos. En Puerto Rico, el caso Rhodes siguió vigente, precipitando eventos, explicando desarrollos históricos e inspirando una literatura variada. En 1950, estando Rhodes en la cumbre de su carrera, su nombre surgió de nuevo en la prensa boricua. Al ser detenido, Oscar Collazo, luego de su intento por asesinar al presidente Truman, el nacionalista mencionó los actos de Rhodes como uno de los incidentes que lo llevaron a actuar contra el presidente y miembros del Congreso. Collazo no olvidó ni perdonó que Rhodes confesara a múltiples muertes impunemente. El caso de Rhodes fue uno de los muchos agravios que Collazo enumeró cuando el juez le dio al acusado la oportunidad de expresarse ampliamente durante su juicio. Y el nombre de Rhodes también ha surgido como parte de diversas historias relacionadas con Puerto Rico en década tras década después de 1960. Cada vez que un investigador descubría el caso Rhodes, este tomaba un nuevo giro. Así Rhodes aparece en distintos recuentos, proveyendo contexto y explicación para una variedad de historias. Un relato de la política en Puerto Rico bajo el nuevo trato de Roosevelt, un análisis sobre colonialismo y pobreza, la historia de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos entre 1917 y 1933 y un recuento de las políticas demográficas y el control de la natalidad en Puerto Rico, para mencionar solo algunas de las publicaciones que nombran el caso Rhodes. Además, el médico fue el personaje central en un Yo acuso, escrito en 1982 y publicado en el 2005, The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhodes, an Indictment, de Pedro Aponte Vázquez. Como consecuencia de esta última investigación, iniciada en 1979, en que el autor expuso la existencia de la segunda carta de Rhodes, en la cual aparece mencionada en la carta de Beverly, se intentó reabrir el caso en 1982. Pero el secretario de Justicia declaró que todas las personas involucradas en el mismo habían muerto y cualquier delito había prescrito. El caso no progresó. Con el tiempo, Rhodes se ha transformado en personaje de ficción en Puerto Rico, resucitando como blanco de parodia, motivo de intriga y protagonista de un drama. Por años fue objeto de burla y oprobio en el programa de televisión Los Rayos Gamas, en que figuraba el médico estadounidense, el doctor Roda, que inventaba fórmulas químicas para exterminar a los puertorriqueños. Este papel fue protagonizado por Jacobo Morales y creo que algunos de ustedes recordarán al doctor Rodas en ese papel. También pasó a inspirar la novela Shadow of Our Fathers de Robert Friedman. En los hechos ocurridos entre 1931 y 32
proveen el trasfondo para el desarrollo de una complicada trama y la creación de distintos personajes, incluyendo un presunto hijo de Rhodes. Más recientemente, Rhodes apareció en una obra de teatro titulada El Ángel de la Muerte, crónica de un encubrimiento. Como sugieren estas obras, la censura en Puerto Rico y el prestigio logrado por Rhodes en los Estados Unidos siguieron rieles paralelos que no se cruzaron por más de 70 años. En Estados Unidos, la imagen y reputación póstuma de Rhodes parecían estar protegidas contra cualquier mancha. Esto cambió en el 2002, cuando el doctor Edwin Vázquez, profesor de biología en el recinto de Calley, y aquí con nosotros en el día de hoy, se topó con el caso de Rhodes mientras preparaba una ponencia. Cuando se enteró de que existía un premio Cornelius P. Rhodes y que este se había otorgado por más de 20 años, lanzó una vigorosa protesta contra el galardón que honraba la memoria del médico. Dirigiéndose a la directora ejecutiva y a la Junta de Directores de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, el 5 de octubre de 2002, Vázquez presentó su alegato y solicitó que se eliminara el premio. Vázquez envió copia de su carta a la gobernadora de Puerto Rico, al secretario de Estado, al presidente de la Universidad de Puerto Rico y a colegas en la Universidad de Puerto Rico y otras universidades, produciendo una reacción solidaria de parte de algunas autoridades y de la comunidad académica en la isla. Menos de 2 semanas después de la carta inicial, el licenciado Flavio Cumpiano Hijo se dirigió a la Junta de la Asociación Americana de Investigación contra el Cáncer, diciéndole que Rhodes representaba para los puertorriqueños lo que la figura de Joseph Mengele significaba para los judíos, y que la designación de un premio Rhodes era, y cito, either an unfortunate oversight or an egregious insult to the more than 8 million Puerto Ricans. Además, el uso estratégico de la comunicación electrónica aceleró la petición, tornándola en campaña. Cuando Ferdinand Mercado, secretario de Estado, se unió a la petición, el asunto alcanzó el nivel de masa crítica. La reacción de la Asociación Americana fue inmediata. Su directora ejecutiva afirmó estar muy asombrada y preocupada de las alegaciones contra Rhodes, recalcando que estas no eran del conocimiento del personal de la asociación. La presidenta de la agrupación, sin embargo, señaló que las experiencias de Rhodes en Puerto Rico sí habían surgido en el pasado, pero que el asunto no había creado tanta controversia anteriormente. La protesta quería atenderse y la Junta de Directores de la Asociación Americana suspendió el premio y nombró al doctor Jay Katz para que investigara el asunto y presentara sus recomendaciones. Katz, psiquiatra y profesor de la Escuela de Leyes de Yale, tenía credenciales impecables. Se había especializado en la intersección entre la medicina, la ética y el derecho. Pero si bien Katz era la persona idónea para asesorar a la ARCR, su encomienda tenía límites claros. Su encargo no era reabrir el caso Rhodes, ya que las personas involucradas habían muerto o no había nueva evidencia que meritara un examen a fondo. Su tarea era verificar la autenticidad de la carta de 1931, que en realidad nunca estuvo en juego, y aconsejarle a la asociación si debía o no desvincular el premio del nombre de Rhodes. Katz sometió su recomendación y el 22 de abril de 2003 la Junta de Directores votó unánimemente a favor de quitarle el nombre de Rhodes al premio. La decisión fue considerada una victoria para Puerto Rico y para la ciencia, y así lo declararon Vázquez y la prensa local. Pero el malestar de más de 7 décadas y las preguntas que aún permanecen sin responder todavía hacen del caso Rhodes uno lleno de intriga. Y pese a las investigaciones de distintos estudiosos, el doctor Cornelius Rhodes continúa siendo un misterio. Entre las incongruencias que surgen alrededor de su persona están las siguientes. Estuvo recluido como paciente poco después de graduarse de médico, pero esta experiencia no parece haberle inculcado empatía alguna hacia los pacientes. Reconoció que los puertorriqueños tenían una sensibilidad particular, pero no tuvo reparos en herirla. Como científico, su deber era buscar e interpretar evidencia, pero no titubeó en formular aseveraciones carentes de documentación. Como estudioso, se dedicó a difundir el conocimiento por medio de la palabra escrita, pero no cuidó de lo que escribió, ni se preocupó
de cómo serían recibidas sus palabras. No obstante las interrogantes que el caso presenta, esta arroja luz sobre el encuentro entre política y medicina. Indudablemente, Rhodes se benefició de una convergencia de fuerzas que lo protegieron. En 1931, las autoridades en Puerto Rico cerraron fila para defender sus propios intereses y salvaguardar la reputación de las distintas entidades involucradas en la labor de investigación y salud pública, la Fundación Rockefeller, el Departamento de Salud y el Hospital Presbiteriano. Y estas contaban con un aliado en Fortaleza, ya que el gobernador tenía interés en minimizar las críticas y neutralizar la oposición del Partido Nacionalista. No fue difícil, por lo tanto, marginalizar a Pedro Albizu Campos. Por su parte, la Asociación Médica se limitó a defender sus estrechos intereses y no ejerció un papel efectivo como grupo de presión. Además, este recuento sirve como estudio de caso de cómo Rhodes superó el escándalo para alcanzar posiciones de poder y prestigio. Apadrinado por miembros de la élite médico-filantrópica de los Estados Unidos, el investigador logró despojarse del pasado y emergió triunfante en su carrera científica y administrativa. Rhodes vivió lo suficiente para disfrutar los beneficios de su reputación y murió lo suficientemente joven para no tener que encarar las consecuencias de lo que seguramente consideraría un error de juventud. Además, evitó enterarse de que algunas de las investigaciones que le valieron gran prestigio, llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y en Sloan Kettering, tuvieron efectos secundarios y secuelas complicadas que aún se discuten y se leen en los textos de ética médica. Pero como señalara el Dr. Jay Katz en otro contexto, a menos que confrontemos el pasado cruel, no alcanzaremos la madurez profesional. Tenemos que recordar, ya que las promesas incumplidas continúan atormentando la investigación clínica, que este mundo tiene sus noches y no son pocas. Muchas gracias.